Bien. Bueno, bien, vamos a arrancar con esta presentación que les voy a mostrar. Habla sobre pilas. Obviamente nosotros ya vimos, ya implementamos la librería de pilas implementada con listas, ya hemos trabajado sobre eso. Esperen que recibo un mensaje, si no me voy a volver loco. Voy a poner en silencio esto. Pero la idea es comenzar, digamos, definiendo, si se quiere, lo que es una fila, digamos, a partir de lo que ya conocemos que es una pila. En definitiva, sabemos lo que es una pila y sabemos el comportamiento de una pila. Digamos, la diferencia que nosotros vamos a ver entre el comportamiento de una pila y el comportamiento de una fila es algo que incluso hasta hemos charlado. Digamos, sabemos que en la pila nosotros cuando insertamos un elemento, lo insertamos por el inicio, es decir, lo insertamos arriba de la pila, y cuando extraemos el último que insertamos. Sabemos perfectamente, porque sabemos que es una fila, porque vivimos haciendo filas en este país. Esto sería, digamos, el apilar. Es un poco lenta la animación de la Facultad de Ingeniería, pero bueno, es valiosa, ¿no? Sería el apilar, siempre estamos apilando por encima, y cuando desapilamos, que ahora va a venir el método de desapilar, ¿sí? Esto es muy práctico, pero un poco lento. El método de desapilar lo que hace es extraer, digamos, desde el... ¿sí? Está claro que es así. Y la implementación es, a veces la aplicación es que supongo que esta presentación no la vimos, así que obviamente no vimos esto. Fíjense esto, ¿no? Que algunas impresoras imprimen la última página, ¿sí? Hacia adelante, ¿sí? Bueno, hay algunas maneras, hay algunos ejemplos, obviamente, de implementaciones de pilas que son más aquellos, si me preguntan a mí, los que se implementan, digamos, con una fila, ¿sí? Organizar los carros. Bueno, organizar los carros también tiene, ¿no? Esto que ponemos el carrito al final, este es un buen ejemplo, está lindo. En informática podemos observar los navegadores de Internet cuando almacenan en una pila de direcciones los sitios más recientemente visitados. Es cierto, digamos, si nosotros vamos, los van apilando y el último que tenemos es el último visible. Podríamos decir también que en los sitios de noticias, digamos, en los blogs, cuando nosotros tenemos en un blog, cuando nosotros insertamos una entrada en un blog, la última entrada siempre es la visible. Y si nosotros vamos a editar esas entradas, siempre vamos a tener ordenado por fecha, porque la fecha siempre es el modo apilar. Digamos, hay varios ejemplos también en informática, que parece que fueran una pavada, ese tipo de cosas, que hoy no es un problema, pero digamos, los que por ahí somos más viejos y tuvimos que en algún momento desarrollar algún blog desde cero, hoy se implementan un montón de herramientas donde prácticamente no se desarrolla, digamos, lo que es un blog. Pero antes que había que desarrollarlo desde cero, había que tenerlo en cuenta este detalle. ¿Sí? Esto de ir mostrando las últimas, como los últimos comentarios también, ¿no? Que por ahí en Instagram también se ve. Digamos, en la pila de comentarios siempre está el último, y si uno editara o tuviera la posibilidad de editar, siempre va a tener la posibilidad de editar el último que ingresó, o sea, si no se tiene que ir hasta el final. No, podríamos decir que muchas de las cosas visibles tienen su implementación en las pilas. Así cuando uno se pone a pensar, hay varias. En el caso de las filas, el comportamiento obviamente es totalmente distinto. Siempre estamos hablando de listas ordenadas, siempre estamos hablando de operaciones de inserción de insertar y de eliminar, de borrar dentro de estas estructuras, pero sabemos perfectamente que, bueno, acá en esta presentación, que obviamente no la hice yo, pero está buena, me parece que está buena, hablan de filas como colas, que es lo mismo, que es se ve en el dibujito de los personajes. El comportamiento es distinto, ¿sí? Porque en el caso de las filas, nosotros lo que vamos a tener es un orden diferente al que tendríamos, un comportamiento más que un orden, y un orden es el mismo porque es una fila de cosas. El asunto es nosotros cómo nos comportamos con esa fila. En definitiva, una pila es una pila y una fila es una fila y es un conjunto de elementos que están, digamos, insertados de una determinada manera. Lo que pasa es que no es lo mismo insertar y sacar por el inicio que insertar por el final y sacar por el inicio, que es el comportamiento de la fila. Que así dicho de rápido sería como que si yo estoy en una fila, cuando yo voy a ingresar a esa fila, ¿qué hago? Y me pongo al final de esa fila. Con lo cual, cuando yo inserto, el insertar es al final. Entonces, si nosotros analizamos esto, podríamos decir este dibujito que yo agarré y me hice este dibujito en Excel, saben que uso bastante Excel. Estamos en una pila, el comportamiento acá siempre cuando lo representamos es mucho más simple. Fíjense que nosotros el apilar y el desapilar siempre es por el inicio, ¿sí? Lo tenemos acá. Pero en cambio, fíjense cuando nosotros... Hola, ¿alguien me va a decir algo?
No. Bien, cuando nosotros agregamos un elemento, digamos, acá estaría el método de agregar, agregamos al final. Y esto, no importa que esté a la izquierda o a la derecha, que a veces nos marea un poco este asunto. ¿Cómo agregamos? Sí, pero nosotros estamos acostumbrados a agregar al principio, sabemos que es este. No, pero nosotros extraemos por el principio, porque si yo ingresé primero en la fila, voy a salir primero. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a sacar una entrada para ir a ver un recital, y estoy primero en la fila, el primero que voy a recibir las cosas fui yo, pero fui el primero en llegar también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros cuando vamos insertando los elementos, lo vamos insertando acá. ¿Sí? Lo vamos a insertar al final. Ya hemos agregado al final. Pero bueno, a veces esto confunde, ¿sí? Confunde. Pero como si el final es este, porque yo sé que estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, muchas veces eso puede ser confuso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros extraemos, vamos a extraer el primero de la fila, que es este, el puntero de inicio de la lista. Pero cuando nosotros insertamos, vamos a insertar al final, que es al final de la lista. ¿Sí? Vamos a trabajar con listas dobles. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Digo, acá yo lo que hice en esto, más allá, les pregunto si se entiende, si alguno no lo entiende, lo vamos a explicar. Más allá de esto, acá yo lo que hice fue, porque tenemos este dibujito que tenemos aquí, que no es, que es el dibujito de la pila clásica que nosotros ya venimos viendo desde marzo. Pero acá tenemos la misma lista con el mismo comportamiento. Fíjense que nosotros acá tenemos una lista que apunta de null por izquierda y por derecha, y acá como estamos trabajando con una fila simple, estamos apuntando solamente, digamos, a null por derecha, ¿sí? Porque tenemos solamente un solo puntero al siguiente. Y acá extraemos por acá. Fíjense que el apilar y el desapilar, si tuviéramos que realizar un esquema, estarían en este lugar. No estarían, digamos, acá. Digamos, como uno se puede llegar a imaginar rápidamente si vuelca este elemento hacia la derecha. Entonces, está bueno tenerlo en la cabeza esto claro. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que ir hasta el final. Entonces eso es súper importante, ¿por qué? Porque digo, bueno, si yo tengo que extraer, tengo que utilizar la función de agregar al final, y si tengo que extraer solo el primero. Y eso también simplifica el modo de extraer, porque nosotros vimos que eliminar un nodo de la lista teníamos una función que verificaba si era el inicio, y una función que eliminaba si estaba al final o si estaba en el medio. Pero ahora no nos tenemos que preocupar por esa parte. Solamente tenemos que extraer el primero, siempre, no vamos a preguntar. Por lo tanto, no vamos a buscar. Sabemos que es el primero, no importa, porque no hay condición de extracción. La única condición es ser el primero. Y obviamente esto se imaginarán que es muy simple y muy fácil de hacer, ustedes ya lo saben. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Sé que fui a toda velocidad, pero no, vamos bien. Que es un tema que le puedo dar cierta dinámica porque creo que están bien con esto. ¿Sí? ¿Van bien? Sí, una estructura tipo FIFO, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, más allá de, digamos, el first in, first out, queda por ahí se puede, si uno lo dice de esa forma, y tengo que primero entrar, entonces es el primero que sale, y por ahí se puede llegar a confundir el que por ahí no está más acostumbrado, digamos, al idioma inglés. Bien. Bueno, me repito, si voy muy rápido, frénenme porque yo a veces me embalo y me voy al otro extremo. Bueno, entonces, pensando esto, nosotros acostumbrados a trabajar con las... Acá estoy mirando un poquito, no les muestro nada, simplemente les estoy mostrando la estructura de lo que es una fila. A ver si tengo habilitado, no. Esperen que voy a primero habilitar una aplicación para hacer zoom, que me viene bien. Esperen un cachitín. Hay una aplicación aquí. Vamos acá. ¿Sí? Ahí va. Bien. Centramos la mirada, digamos acá, vamos a ver que esta sería la estructura de tipo fila, el type def de la fila. Fíjense que tiene nodo 2, nodo 2. No es una estructura recursiva. Tiene un puntero al inicio de la lista y tiene un puntero al final de la lista, lo cual eso está muy piola. ¿Por qué se imaginan que tengo un puntero al inicio y un puntero al final? Yo creo que está muy fácil eso. Correrla de los dos lados. Claro, es como que tengo control sobre los dos extremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos extremos son clave. A mí no me importa lo que pasa acá. Digo, no es que no me importe. Es que esto me lo resuelve otro
me lo resuelve, si se quiere, digamos, las librerías de listas. Digamos, cómo insertar los nodos, a mí me lo resuelve el problema de la librería de listas, que es la que yo tengo que utilizar. Pero justamente un tipo de dato abstracto lo que hace es delegar responsabilidades. Algo que es en la programación en general, ¿no? En el mundo de la programación, una de las cosas más complejas, cuando ustedes empiezan a ver programación 3, programación 4, van a ver esto de delegar responsabilidades. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de? Y esto es súper importante, por eso vemos estos temas, no es que los vemos porque decimos, bueno, vamos a dar esto que está bueno, que además de estar bueno es interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos comportamientos que tienen que ver con filas y pilas, ¿sí? Como ya vimos. Pero tiene que ver con esto de delegar responsabilidades. ¿Cuál es, digamos, dónde está la responsabilidad de la fila, dónde empieza y dónde termina, como en la vida? Y dónde está la responsabilidad de dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de las listas. Entonces siempre hablamos en programación de responsabilidades. Después van a, ustedes en la programación orientada a objetos van a hablar de responsabilidades. ¿Qué le corresponde a este objeto y qué le corresponde a este otro? Digo, si nosotros tenemos una buena abstracción, digamos, de esa problemática, vamos a tener un buen esquema de programación más fácil de mantener. ¿Por qué digo más fácil de mantener? Porque si uno asigna bien las responsabilidades, cuando toque la responsabilidad de un objeto, esa responsabilidad, como es solo de ese objeto y yo hice una buena abstracción, va a molestar solamente a ese objeto. Cuando hace uno una mala abstracción de sus objetos, en este caso pensemos como el objeto la pila y como el objeto la fila, que existen como objetos, si uno piensa más sus responsabilidades, cuando toque la fila, cuando toque los métodos que administran la fila o los métodos que administran las listas, entonces cuando uno toque algo de eso, va a molestar al otro, puede tener que hacer más cambios. Si las responsabilidades no están bien asignadas, todos esos cambios que yo quiera hacer en un objeto o en otro, me va a generar una concatenación de problemas que va a decir, uy, si cambio esto, toco esto, y si toco esto me molesta acá, y si esto acá, y bueno, y eso en el mantenimiento de un sistema es muy complejo. Por eso está bueno pensar siempre en responsabilidades. ¿A quién le toca esto? ¿Es de este objeto? No quiere decir esto que no haya una comunicación entre los tipos de datos. ¿Sí? No quiere decir eso. Pero, porque de hecho, las funciones de fila van a utilizar a la librería de listas, a las funciones de listas. Entonces, sí hay comunicación, pero una cosa es la comunicación y otra cosa es qué pasa si yo cambio la función de recorrer que tanto afecta el comportamiento de mi fila. O que si yo cambio algo en la fila que tanto afecta eso a las listas. No debería afectar. Si lo hacemos bien, no debería afectar. Entonces, vamos a tener un puntero acá y un puntero acá. Está claro que para agregar necesitamos agregar al final y para extraer necesitamos agregar. Entonces, por eso necesitamos esos dos punteros. Estos dos punteros son de tipo nodo 2. El tipo nodo 2 es, vamos a lista 2.h, es este que tenemos acá. Un nodo, nosotros acá en este caso manejamos un dato, ¿sí? Manejamos solo un dato, pero ahí puede haber cualquier otra cosa, ¿no? Está claro que acá estamos aprendiendo que es una fila y por eso manejamos solamente ese dato. Podría ser cualquier una cosa, una fila de personas, una fila de procesos, una fila de tareas, una fila de cualquier cosa. No, un dato, ¿no? Acá que podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser un alumno, podría ser un cliente, podría ser cualquier cosa. Está claro también lo que almacena, digamos, cada una de estas, y esto obviamente sí no es una estructura recursiva, porque es una estructura, digamos, que se llama a sí misma. En este caso, no. Bien. Desde ya que, bueno, acá en este ejemplo nosotros lo tenemos agregada, incluida la librería, y por eso estamos utilizando, digamos, este tipo de datos, digamos, acá. ¿Sí? Esto yo creo que ya lo tienen y está bastante claro. Y alguien que no lo entienda, eso es lo que hacemos con las pilas, ¿no? Y ahí insertábamos la librería, sí. Incluso, bueno, creo que algunos lo tuvieron que hacer todos en el parcial con la librería, así que incluimos esa funcionalidad y la estamos utilizando, digamos, acá. Bueno, nosotros acá estamos trabajando con un puntero a la fila, ¿sí? En el init fila, lo que vamos a manejar acá, lo voy a poner acá, es un init fila. Nosotros sabemos que estamos trabajando con una lista, lo sabemos nosotros que somos programadores, ¿no? Sabemos que estamos trabajando con una lista, digamos, como oculta, ¿sí? En su funcionamiento,
¿Por qué? Porque yo acá voy a declarar una fila como parámetro. Yo que quiero inicializar esa fila. Pero esa fila tiene 2 nodos. Y si yo tengo que inicializar esos nodos, la responsabilidad de inicializar un nodo doble es de la librería de listas. Si yo lo analizo desde ese lugar, decimos, bueno, a ver, ¿de quién es la responsabilidad de gestionar la variable inicio, la variable fin? ¿Y de qué tipo es? De nodo 2. Tengo una librería que maneja eso, la responsabilidad de eso. Entonces yo lo que debo hacer, digamos acá, está claro, es que es llamar a esas librerías, llamar a las librerías ¿de qué? ¿De qué le parece que tengo que llamar? De la fila. De la lista, perdón. Claro. ¿Y a qué método debería llamar? Lista. Al initLista. InitFila es initFila, pero initFila llama a, digamos, a las funciones de initLista, ¿sí? Entonces, yo acá, bueno, yo iba a usar un dis, no estoy acostumbrado a tener programación de objetos, pero no es un dis, sino que es un fila, digamos, acá todo tiene un nombre, ¿sí? Fila. Entonces yo acá, ¿qué debería hacer? Fila, flechita, vamos a suponer, para hacerlo en algún tipo de orden, inicio, igual a qué sería esto, igual a initLista, perdón. Con la fila me va a verlo. Entonces, esto lo que va a hacer es inicializar mi puntero del inicio de la lista, o mi lista, si se quiere. En este caso es una fila, porque nosotros sabemos que es una fila. Entonces, sabemos que si nosotros no tuviésemos nada, vamos a poner, no sé si un ejemplo, vamos a ver si acá, después voy a borrar esto un cachito. Voy a borrarlo. Y después hacemos todos los dibujitos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, así me sirven como esquemas, pero esto hace cuenta que no existe, ¿sí? Para no andar copiando y creando, si lo vamos a crear. Lo vamos a usar. Sabemos perfectamente nosotros que si nosotros tenemos que agarrar y crear, digamos, una fila y darle un comportamiento, tenemos que utilizar esas librerías y sabemos como en el fondo, nosotros lo que tenemos acá, lo que estamos almacenando son nodos, sabemos que tenemos que inicializarlos en null. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto el inicio como el fin van a apuntar a null al principio. Son 2 nodos, ¿por qué? Porque yo tengo 2 nodos, tengo un nodo acá y un nodo acá. Tengo un inicio y tengo un fin. Ese inicio y ese fin, cuando la lista está vacía, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Sí. Sí. Si Claro, tiene son un los solo iguales. dato, sí. Sí, si no tengo nada en realidad. Si no tengo nada, como la lista, ¿no? En este caso nosotros tenemos que gestionar una sola lista, pero que en realidad es con el comportamiento de una fila. Entonces, tanto el inicio como en el fin, tengo que inicializarlos en null. ¿Por qué? Porque si yo quisiera extraer initLista, si yo quisiera extraer algún elemento de esa fila, necesito saber si esa fila está vacía o tiene datos. Y si tuviera que insertar, necesito saber si esa fila está vacía o tiene datos. Entonces, para eso sabemos que existe el dato null en un puntero, digamos, para verificar si esa lista está inicializada en nada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a declarar un tipo de dato. Vamos a declarar el tipo de dato fila. Vamos a poner fila, que me lo reconoce, vamos a ponerle filita. ¿Tengo que crearlo como puntero? ¿O tengo que crearlo, cómo les parece a ustedes? ¿O tengo que crearlo como un tipo de dato así normal? ¿Sí? Un tipo de dato común y corriente. Así como está. Así como está. Bien. ¿Alguien piensa lo mismo? El perro no sé qué quiso decir. ¿No? Bueno, estamos todos pensando lo mismo. Sí. Bien. Sí, lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un puntero de esa fila. ¿Y esto qué sería? ¿Un pasaje por copia o por referencia? Por referencia. Referencia. Por referencia. Entonces, si yo tuviese que inicializar mi fila, acá, ¿qué tendría que hacer? Hacerle Filita. la dirección de memoria de filita. Digo, ahí seguimos avanzando y ahí tenemos nuestra fila inicializada. Sabemos que no hace falta que yo les muestre que la función initLista
es una función que retorna null, ¿no? Con lo cual, este puntero va a apuntar a null y este puntero va a apuntar a null. Digo, esto es la responsabilidad de inicializar los nodos es de la fila. Por lo tanto, llamo a las librerías de la... Perdón. La responsabilidad de iniciar los nodos es de las listas, por lo tanto, llamo a las funciones de lista. ¿Sí? A eso me refería cuando hablábamos de responsabilidad. Y por supuesto, este es un tipo de dato que necesita asignarse a null, y esto es lo que vemos acá, en este esquema que tenemos acá, que si yo acá creo una filita, tanto el inicio como el fin van a apuntar a null. Por eso mientras la voy editando esto, así me toca armarlo de cero. Apuntan a null. ¿Sí? Tienen su propia dirección de memoria porque es un tipo de dato. Tiene dos datos. Esos dos datos apuntan a null porque es lo que yo cargué y no hay más nada. No hay más nada. Pero ahora sí lo que vamos a hacer nosotros es agregar nodos a esa fila. Y nosotros para agregar nodos, ¿qué les parece que tendríamos que hacer? ¿Sí? ¿Qué datos deberíamos recibir nosotros acá para agregar? La fila y el nodo. La fila, vamos a poner acá, El dato. Claro. fila, asterisco, vamos a ponerle, sí, vamos a ponerle vamos a ponerle fila, vamos a ponerle fila solo. Y acá, un dato. ¿Sí? O sea, pasarle un nodo, y en realidad, si yo le paso un nodo, está bueno que surjan esas cosas, porque si yo le paso un nodo acá, tendría que crear un nodo yo acá. Claro. Con lo cual, digamos, se me empieza a complicar. Acá tendría que declarar un tipo nodo 2 y pasárselo. Mejor se lo Entonces, declaro dentro de agregar. claro, directamente acá lo que voy a hacer es pasarle un dato. Si fuese una persona, no hay problema que yo cree una persona acá, o no hay problema que yo cree un número acá, yo pongo in número. No, eso no hay problema. El problema es cuando yo ya empiezo a mostrar donde solamente tiene que aparecer la fila, empiezo a mostrar un nodo. Entonces yo acá quiere decir que hay algo que estoy haciendo mal. ¿Sí? No, digamos, desde el punto de vista de la programación siempre estamos hablando. ¿Funcionar o va a funcionar? Yo lo programo, funciona. ¿Por qué? Porque yo después voy a tener que hacer una función acá adentro que reciba un nodo y entonces, pero un nodo, acuérdense que tengo que generarlo de forma dinámica. Bueno, ahí se me empieza a complicar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que crear un nodo y la función crear nodo recibe un dato, como vemos acá, yo lo que tengo que hacer es darle un dato a esa función. Entonces es mejor, digamos, recibir ese dato acá. Sí, que ese dato puede venir de la carga de un usuario. Supongamos que ese dato fuese un número, pero también podría llegar a ser los datos de un alumno. Entonces yo quiero agregar alumnos a mi fila. Porque, no sé, porque se inscribieron en un examen, o porque se inscribieron en una carrera, o un aspirante. Entonces, bueno, dato es dato, es muy genérico, es información. Entonces, bueno, entonces acá nosotros sí, dentro, digamos, de esta función, podríamos trabajar con un nodo 2. ¿Sí? Acá sí, porque acá estamos ocultando el comportamiento. Yo tengo que trabajar, en algún momento tengo que trabajar con la librería de fila, van a llamar a las librerías de lista, y para eso obviamente lo estoy agregando acá. Entonces tengo que pasarle nodos porque las librerías de listas, como vemos acá, trabajan con nodos. Bien. Pero bueno, agregar. Agregar sería lo equivalente a lo que nosotros veníamos haciendo con Agregar al final. Claro, con el apilar, pero bueno, que va a funcionar de una forma distinta, digamos acá. Pero en principio lo que deberíamos crear es un nodo que le podemos llamar nodo 2, es un nuevo nodo. Ahora, nuevo nodo debería ser, digamos, debería llamar a la función de crear nodo y que la función que me retorne un nodo. Digamos, si yo voy acá, la función me retorna un nodo 2. Entonces yo debería llamar acá y pasarle el dato que me ingresa por parámetro. Vamos acá a crear nodo y le vamos a pasar la variable genética que obviamente me ingresa ahí por parámetro. Es una copia del dato, el dato viene de afuera. Entonces yo acá podría, voy a poner acá, bueno, todavía no vamos a llamar, pero bueno, podemos poner agregar.
agregar y pasarle. ¿Qué debería pasar ahí? La dirección de memoria de filita. La dirección de memoria de filita, un número. Como cuando decíamos apilar, cualquiera, ¿no? Sabemos que es un número. Podría ser una constante literal, como en este caso, o podría ser cualquier otra cosa que yo traiga de algún otro lado. Bueno, nosotros tenemos el crear nodo y ahora ¿qué hacemos con ese nodo? Lo tenemos que, digamos, que agregar. Perdón, Gaby, faltó un asterisco en la línea 35, me parece. Sí, el nodos. Ah, tenés razón, mala mía. Y después lo prueban, por ahí no va a funcionar. Sí. Puede fallar eso. Ahí estamos. Bueno, y ahora lo que yo tengo que hacer es cargar mi fila. ¿Sí? O sea, tengo que agarrar y darle forma, digamos, a esto, ingresando a mi fila. ¿Sí? Nosotros analizamos el comportamiento de mi fila. Tenemos el inicio y el fin. Ambos, si se quiere, están apuntando a null por ahora, ¿no? Acá, a ver si quiere lo podemos poner una cosa así. En realidad acá no habría un nodo, no había nada, están todos apuntando a null. Pero, eso lo voy a dejar allá para que no se confunda, me va a quedar feo así. Yo lo que tengo que hacer acá es crear el nodo y lo tengo que agregar al final de la lista. Debería llamar a la función agregar al final. ¿Sí? Esto está más que claro. Bueno, acá viene el tema. Entonces acá vienen los parámetros. ¿Qué le debería yo pasar acá? Fila último, por fin. Fila, exacto. Fila. Sí. Lo cual, ¿se acuerdan que el agregar al final llamaba a buscar al último? Pero en este caso no es necesario. Deberíamos incluso hasta reprogramar esa función. ¿Sí? Porque no es necesario. De hecho, yo la reprogramé, después se la voy a demostrar, pero es una pavada, igual lo que hay que hacer, ustedes lo pueden hacer perfectamente. Pero al pasarle el fin, yo no tengo que ir hasta el final. Y esa es la ventaja de por qué esta estructura que tenemos acá tiene el fin y el inicio de la fila. Bien. Entonces, y acá debería pasarle, ¿qué más? Un nuevo nodo. Bien. Y acá le pasamos el nuevo. Bien. Pero, si nosotros analizamos esta función que está acá, es una función que retorna, digamos, un dato. Entonces acá nosotros también deberíamos asignarlo, digamos, ¿a dónde? ¿Al principio o al final? Al final. Bueno, Bien. Bien. ¿Y por qué al final? porque vos nuevo nodo lo vas a cargar al final. O sea, el final de la fila tiene que ser ese nodo, digamos. Perfecto. Nosotros acá, claro, decimos, no, pero yo quiero mandarle el puntero al inicio de la lista. Porque digo, bueno, si yo lo cargué al final, pero si no pierdo el puntero. Claro, bueno, pero nosotros ya tenemos una variable que almacena el inicio de la lista. Pero claro, lo primero que tenemos que hacer nosotros es preguntar algo acá. Sí, porque ese inicio de la lista, ¿ahora en qué condiciones está? ¿Cuál es la condición actual del inicio de la lista? ¿Apunta a dónde? A null. Apunta a null, porque todavía no tiene ningún dato, digamos, seteado, por decirlo de alguna forma. No, en realidad no. Fíjate vos que cuando nosotros creamos acá, porque ahí uno me dice apunta a... Sí, debería apuntar, en este caso, a algún lugar, pero acá cuando lo iniciamos apuntaba a null. Y lo único que seteamos es el fin, y le agregamos un nodo. Esto es equivalente a hacer una cosa, si se quiere, podemos decir así. A ver si... Esperen que voy a volar un poquito esto. Ah, no, está cierto que están combinadas las celdas. ¿No? Ah, vuelve loco. No me la descombinó. Ahí está. Nosotros acá vamos a hacer el dibujito lo más prolijito que podamos.
¿sí? Vamos a tener, por un lado, tenemos el tipo de dato fila. Y por otro lado, tenemos la lista, ¿sí? Vamos a decir que tenemos acá nuestra lista. Nuestra lista no tiene dos nodos, tiene uno solo. Pero sabemos que va a haber un caso en el cual, acá, esperen que voy a hacer algunos movimientos. Acá vamos a tener un puntero al inicio de la lista. Acuérdense que tenemos una lista doble también, ¿no? Porque esto también es un asunto. Vamos a tener una lista, digamos, que apunta acá. Esta por un lado sería mi lista, ¿no? Mi lista doble. Mi lista doble digamos, va a tener un solo nodo que va a apuntar tanto por izquierda como por derecha. Miren que acá la anterior también va a apuntar a null. Tanto por izquierda como por derecha va a apuntar a null, pero tenemos una sola A. A ver acá. A ver, ahí va. Esperen que me está volviendo loco esto. Ahí va. Bien. Nosotros tenemos el fin acá. ¿Por qué digo que tengo el fin acá? Y porque cuando yo llamé a mi función de agregar, vamos a agregar al final. A ver si. No, esperen que esto tiene los prototipados. Acá. Vamos a la función de agregar al final. Cuando yo le pasé el fin de la lista, ¿qué es lo que pasó acá? Tanto el fin como el inicio de la lista. No escucho. Entró el primer if. O sea, Claro, era null. Tanto yo le pasé fila fin, acá, ¿sí? En la llamada a la función, como decía Jazz, fila fin. Entonces, acá recibió un dato nulo, vino acá y dijo que lista es igual a nuevo nodo. Nuevo nodo era, bueno, este que recibimos aquí, era este, el número 5, y esto se volvió lista, ¿sí? Por esto tenemos la lista acá apuntando, digamos, a un nuevo nodo. Y tanto como izquierda como por derecha, por ser único nodo, es la única lista. Ese es el comportamiento de la fila, ahí ya está todo resuelto. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá, yo cuando hice esto, ya resolví mi lista. Ya mi lista me quedó así, como lo vemos aquí. Ahora, ¿qué hacemos con este dato? Porque este dato es un dato nulo. Entonces yo tengo que decir que si el dato es nulo, ¿qué va a pasar? Yo acá tengo que decir, si mi fila inicio es igual a null. Bueno, a ver, yo tengo otro teclado y ahora estoy con otro y me estoy volviendo loco. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Fila inicio que se vuelve. Tendrá que ser igual al final. Si ¿Cuál es al el final? único dato que hay. Tal cual. Entonces la fila inicio se vuelve fila fin. Por decirlo de alguna forma. No siempre va a pasar esto. Va a haber una cosa que después va a seguir pasando. Esto, ¿cuántas veces se va a ejecutar a lo largo de la vida de esa fila? La primera vez nomás. Nunca, la primera vez, tal cual. Nada más. Entonces, digo, ¿con esto es suficiente? Bueno, yo creo que no, pero vamos a ver. Igual, vamos a ingresar otro nodo más. La realidad ahora es que nosotros acá, en esta situación, esto lo voy a ver si lo copio y lo pego acá al costadito. Nosotros acá tenemos una fila con su dirección de memoria, con dos datos que están mal, porque cuando yo los inicialicé, lo dejo acá inicializado, pero acá, tanto uno como el otro están apuntando ¿a dónde? A 5. ¿Sí? Que es este nodo que tenemos acá. Entonces yo lo que quiero que veamos acá en el esquema es que tanto esta situación no es la misma que esta.
¿Sí? O sea, fíjense que son dos escenarios distintos. Por un lado tengo un tipo de dato que me guarda el inicio y el fin, y por otro lado tengo mi lista. Ahora, yo lo que voy alterando es el comportamiento. ¿Por qué digo comportamiento? Porque cuando insertemos otro nodo nos vamos a dar cuenta. Esto va acá. Inicio y fin apuntando a la misma situación. Yo lo que voy a hacer es, realmente, copiar esto y agregar un nodo. Vamos a agregar un nodo. Vamos a corrernos un cachito para acá. Voy a correr esto un cachito para acá. Y vamos, acá tenemos nuestra lista. Bueno, en realidad la tenemos acá. Vamos a pintarla en nuestra lista, por acá. Vamos a pintar con otro color. Más clarito. Y lo que vamos a hacer acá es crear un nuevo nodo. ¿Por qué digo crear un nuevo nodo? Porque nosotros vamos a tener que crear un nuevo nodo. Y lo agrego acá porque sabemos que tenemos que insertar al final de la lista. Entonces no me voy a enroscar. Vamos acá, vamos a meterle 10. No importa el orden. Este sería el nuevo. Por supuesto tendría una dirección de memoria que se llame, vamos a ponerle lo mismo que tenemos aquí. Mi lista, mi nuevo nodo, mi fila. Son todos los ingredientes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno, si nosotros llamásemos nuevamente a esta función, vamos a llamarla agregar. Vamos a agregar, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahí. Vamos a poner filita. Vamos a poner coma. Acá habría que agregar un 7 en la otra. Así que voy a poner 7 y acá vamos a poner 10. Acá vamos a agregar este 10 que tenemos acá. Entonces va a venir acá la función, va a recibir esta fila con estos datos que tenemos acá, con estos datos que tenemos acá. Digamos, es una referencia, ¿sí? A esa, una referencia que apuntan a tanto el inicio como el fin, digamos, al puntero de inicio de la lista. Bien, acuérdense que esta es una lista doble, ¿sí? Que tenemos siguiente y anterior. Yo no le dibujé la flechita acá, pero bueno, ustedes ya lo saben. Cuando llamemos acá, vamos a crear un nodo nuevo. Ese nodo ya está creado, ese que tenemos acá, con todos sus datos. Lo que vamos a hacer es agregar, y si vamos a la función agregar, esta función que nosotros podríamos obviamente modificar, está claro que esto está de más. Digamos, yo lo que podría reemplazar Ya recibe el final. Y claro, ya recibe el final. Entonces, podríamos decir también que el nuevo no lo recibe, pero bueno, podríamos decir, para no cambiar, para no hacer demasiados cambios, lo voy a volar esto acá. ¿Qué debería ser acá? Renombrar una variable. Sí, te los digo así súper rápido, ustedes ya vieron cuál es esa variable. Tengo que cambiar muchas cosas más y yo recibo el último que tengo que hacer. Es solamente hacer un par de cambios, muy simple. Si ustedes lo piensan rápido, si yo acá recibo el último, esto se tiene que llamar último. ¿Sí? Es el último. Y esto, la lista se vuelve el último. ¿Sí? ¿Sí? Último se vuelve nuevo nodo, en el caso de que la lista esté vacía. Y si no, esto está bien, último siguiente igual a nuevo. ¿Sí? Vamos a verlo, lo tenemos acá abajo. ¿Sí? Para no andar tipeando nada. ¿Sí? Por eso no lo quise cambiar. Fíjense que acá yo tengo último se vuelve nuevo, porque bueno, el fin se vuelve, digamos, el único nodo que existe. Y si no, nuevo siguiente es igual a nuevo, último es igual a nuevo, último siguiente, ¿no? Siempre estamos hablando, y nuevo anterior igual al último, y en este caso es lo mismo. ¿No? Esta lógica no cambia. ¿Por qué? Porque esto lo único que hacía es traerme el último nodo, a partir del puntero del inicio de la lista. Y vamos a dejarlo como estaba para si me quedan los dos. Y nos enfocamos acá. Nos enfocamos en esto porque es más simple. ¿Sí? ¿Para qué nos vamos a enroscar viendo la otra si en realidad este es el verdadero comportamiento? Entonces yo recibo el final de la lista, entonces obviamente voy a decir que último siguiente
¿Sí? ¿Último cuál es? Último. En este caso, ¿cuál es el último? Nodo es el último. El 7. Este que tenemos acá. Entonces, si yo digo que último siguiente se vuelve nuevo nodo, quiero decir que esto deja de apuntar a null. Este null lo vamos a mover acá. Porque iría de este lado y esto apunta acá. Y obviamente, si nuevo siguiente, último siguiente, mejor dicho, apunta a 10. Y al principio no lo tocas, ¿o no? No, no, al principio no se toca porque acuérdate, si yo en una fila agrego al final. Claro. Ese es el comportamiento de la fila. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, ahí ese es el último paso que vamos a dar. Pero digo que el nuevo anterior, o sea, este, ¿sí? Apunté al último. Último era este. ¿Sí? El dato que me ingresó por parámetro. Entonces, bueno, acá voy a tener que hacer un control C, control V. No sé dónde me lo copió. Acá arriba, cualquiera. Bueno, que apunte, digamos, al 5 que tenemos acá. Obviamente el otro apunta a null, ¿no? Pero eso es por la creación, digamos, no. ¿Sí? Como que todo nodo nuevo apunta a null. Retorno, puntero del inicio de la lista. ¿Sí? Retorno el último. En este caso, el último. Sigue siendo el mismo. Entonces, volviendo a la reflexión del anterior, acá nosotros tenemos que el inicio sigue siendo igual. Lo que cambia es el fin. Siempre que agrego, entonces, ¿cuál es el razonamiento? ¿Cómo? Perdón. Siempre que agrego, ¿qué es lo que sucede? Se cambia el fin Se cambia el fin. ¿Y se cambia siempre a qué? al nuevo. Al nuevo. Claro. Entonces, fin se vuelve nuevo. Pero eso es lo que vamos a hacer acá. ¿No? Acá, bien digo. No, acá. Sí, bien digo acá, pero acá. Entonces, esto va a pasar, que el inicio va a cambiar, en realidad se va a setear solamente cuando el inicio sea null. El inicio en una fila no cambia. ¿Cambia? Sí. ¿Cuándo cambia el inicio? Cuando Cuando agrego te queda un principio. elemento, ¿no? No, ¿Cuándo? sacas una. ¿Cuándo saco? Claro. Exacto. Bien. Entonces acá lo que nos falta hacer es que por fuera, obviamente, lo que va a suceder siempre es que la fila se va a volver nuevo. Esto es un poco redundante si se quiere, porque en realidad se podría llegar a mejorar fila fin, se vuelve el nuevo nodo. ¿Le puse nuevo yo? No, sí. Nuevo nodo. Nuevo nodo. Bien. ¿Por qué digo redundante? Y porque en realidad, digamos, ya lo estoy haciendo acá, si se quiere. ¿Sí? O sea, cuando yo agrego al final, fíjense que en realidad lo estoy haciendo acá. Ya lo estoy haciendo por propia definición, porque yo digo que si fila fin se vuelve nuevo, cada vez que yo agrego, se termina seteando ese dato. ¿Sí? Vamos a... Ahora después vamos a hacer una prueba igual, porque, digamos, cada vez que yo agrego acá, fíjense que en la misma función, ¿sí? Me devuelve el último elemento. Y el último elemento, acá el problema que vos vas a tener es que siempre te va a devolver digamos, el último elemento que vos habías agregado, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Entonces, por eso tenemos que setearlo nosotros, ¿sí? Tenemos que setear eso, porque acá, fíjense que si analizamos este algoritmo, de acá, nuevo siguiente se vuelve nuevo nodo. Último siguiente se vuelve nuevo nodo. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. Eso tenemos que setearlo acá, porque pareciera que fuera lo mismo. Pero en realidad no lo es. ¿Sí? Eso puede llegar a veces a confundir. Una vuelta me hicieron el comentario y por eso digo, pero ¿por qué acá si acá lo retorna y entonces sí? Pero lo que retorna acá lo retorna en un escenario distinto. Acá agrega al final, digamos, recibe esto y setea este dato. Y yo tengo después vamos a probarlo, pon así.
De hecho, lo que vamos a hacer ahora es la función de mostrar. Si yo tuviera que mostrar, ¿qué debería hacer acá? En la función mostrar. Lo tengo que recorrer. Pero ¿no? verificar que haya datos. Sí. O directamente, no sé si se puede llamar a la función de mostrar lista. ¿Se puede o no se podría llamar a la función? Sí, porque nada más está recorriendo de una sola dirección. Claro. Yo pongo acá, recorrer y mostrar. ¿Y acá qué le paso? Fila El inicio. inicio. El inicio. Va, El si lo inicio. querés, depende de qué forma lo Sí, quieras sí, mostrar. es cierto. Depende de lo que haga la función. Pero normalmente la recorremos desde el inicio. ¿Sí? Digo, esto en esto depende también de lo que tengamos del otro lado. Si nosotros tuviéramos una función que va al revés, tendríamos que pasarle, digamos, el final y ir para atrás en el anterior. Perfecto. Bueno, podemos hacer una prueba a ver qué pasa con esto. Vamos a hacer un control S. Vamos a guardar. Vamos a guardar acá. ¿No me guardo? Bien, yo acá no modifiqué nada, ¿no? A ver si por ahí termina haciendo lío y no me funciona. Bien. No tengo nada. Bien, vamos a probar ahí y vamos a llamar a la función. Vamos a llamarla Profe, mostrar fila. ¿en la Sí. línea 37 no sería agregar al final para fila? La línea 37. Sí, podría ser las dos, porque en realidad puedo usar las dos porque acá, cuando viene acá, busca, encuentra, en el buscar el último va a verificar que, acuérdense que la de buscar al último, ¿cuál era? Era lista siguiente distinto de null. Va a encontrar que lista siguiente es igual a null y va a terminar retornando lo mismo que nosotros le pasamos. Pero sí, vamos a agregar esta que es menos lío. Podríamos cambiarle y ponerle esta directamente. Las dos van a funcionar porque lo que pasa es que esta no tiene sentido esta parte, ¿no? Pero funciona con las dos. No hay problema. ¿Qué vamos a ejecutar? No puse mostrar, me parece. No puse mostrar. No voy a mostrar nada. Yo le había puesto mostrar fila. Y le vamos a pasar, ¿qué debería pasar acá? La dirección de memoria de filita. Y ahí me muestra, bueno, el 7 y el 10. Si yo agrego obviamente más elementos a la fila, me va a mostrar del inicio al fin. Fíjense que siempre va agregando al final porque cuando yo agregue acá elementos, el último que va a mostrar, vamos a poner 100, el último, y para darnos cuenta que es el último, fíjense que el último es el que me está agregando acá. Me agrega primero el 7 y el 7 no cambia nunca, siempre es el mismo que tenemos acá. Ahora, si nosotros tuviésemos que extraer, lo que tenemos que, obviamente, quitar es este elemento de la fila. Como verán, no es mucho más complejo que esto. Si tuviese que armar, vamos a suponer, una función de agregar, supongamos. Supongamos que tuviésemos que agregar elementos a nuestra fila. ¿Qué debería hacer yo? Por ejemplo, ¿qué se imaginan? No extraer, agregar. Pero agregar ya está hecho. Bien, ese es, digamos, pero ¿se acuerdan el agregar cuando nosotros teníamos... El leer sería de pila. claro, leer, exacto. ¿Qué hacíamos nosotros ahí? Le pedimos Meterlo al en un usuario while. que ingrese un dato, en realidad es lo mismo. Claro, exacto. Sería como agregar por teclado. ¿Es una función de qué tipo? ¿De qué tipo la harían ustedes? ¿Void, no void? Voy. Bien. Nosotros acá pudiéramos... Puede pedir al usuario que lo ingrese y llamar a la función agregar y pasar el dato que ingresa al usuario. claro. Bien. Vamos a hacer
Bueno, no sé por qué no me está funcionando. Bueno, cambié mi teclado y tengo medio lío. Bueno, entonces la función leer, ¿qué debería utilizar? Yo, en principio, algo tengo que utilizar, digamos, ¿cómo la arrancarían ustedes? Printeamos y le preguntamos al usuario si qué elemento quiere ingresar. O sea, Igual Claro, le decimos adentro de que un while o no, tiene que ser. claro. Y adentro de un while, adentro de un do while, porque en definitiva voy a cargar datos, así que no me embroma mucho eso, me estaba viendo lo teclado. Digo adentro de un do while porque, nada, pues se me ocurre, pero podría ser obviamente también un while. Me faltaría Ahora el control. tenemos que crear una variable de control, muy bien. Acá tenemos que crear una variable de control, un char. ¿Qué hacemos? ¿La inicializamos? ¿La inicializamos o no? En general no la inicializo. Cuando no creas ahí, en realidad, si yo estoy trabajando Porque con el do eh, while entra igual. con el Distinto do sería si while, fuera while, ahí sí habría que inicializarlo. ese es el razonamiento, en realidad. O sea, si yo tuviese un while, sí, porque tendría que verificar si ese dato es, digamos, es igual o no es igual. Bueno, ya que ya le puse las comillas, así que estoy inicializando. Entonces, ¿cuál sería acá que deberíamos hacer? Estamos repasando esta programación 1, ¿no? El Digamos que control sea distinto de n. O de distinto de s. No, distinto o igual, igual. igual. Porque yo me tengo que sostener adentro, acordate. Mientras sea igual. Mientras sea igual, ¿qué quiere decir? Si yo aprieto S, que continuar. Vieron que esto a veces uno no. ¿Qué decir? Si yo aprieto algo distinto de ese, me voy. ¿Sí? Si yo Y yo acá. tengo el hábito de poner distinto de n, así que cualquier tecla que ingrese ya te habilita Bueno, el hábito. Sí, sí, eso es como cada uno, ¿no? Pero bueno, en principio lo que deberíamos hacer es llamar a esta función que tenemos acá, ¿no? A la función de agregar. Una función que, vamos a llamarla, a veces llamando a las funciones nos damos cuenta de decir, bueno, a ver, pará, yo acá tengo que pasarle una fila de un dato. Tiene que pedir el dato Entonces, primero. no, está bien, pero más allá de eso, ¿qué no debería ingresar por parámetro? Si tengo que ingresar una fila y un dato. Pues empezamos los parámetros de leer. ¿Leer qué recibe como parámetro? La fila. La fila. Entonces acá lo que vamos a hacer es una fila. Vamos a ponerle filita. Entonces está claro que acá yo voy a recibir la dirección de memoria de filita. ¿Sí? Porque cuando llame a la función de leer, voy En a agregar no recibir. le tenés que pasar ampersand, va filita nomás. Muy bien. Eso era lo que quería que me dijera. Entonces acá va filita solo. ¿Se entiende esto, no? Sí, sí. Y acá un número. Vamos a ponerle un número si quiere. Variable que vamos a tener que declarar. En algún lugar la vamos a tener que declarar. Yo la voy a declarar afuera para no estar declarándola cada rato. Es un número. En la línea 60 tenés un paréntesis de más, David. A ver, ahí vamos. Y acá, bueno, entonces, ¿qué nos quedaría por hacer? Bueno, nos quedan hacer un par de cosas que ya las conocen ustedes. Un print que me dice ingrese un número. Vamos a poner, ingrese un número. Vamos a ponerle acá, no, sí, vamos a ponerle sí, un barra n para que quede abajo, un salto de línea. Y acá tenemos que meter obviamente un scanf. Sí, lo voy a ir primero porque para no hacerlo demasiado extenso. Y que lleva la dirección de memoria, perdón, la dirección de memoria de número. Punto y coma. Bueno, el ffluid yo solamente lo uso, digamos, cuando utilizo un scanf. Bueno, acá lo que va a hacer es entonces recibir el número y acá ya tendríamos la carga. Lo otro que nos queda, obviamente, es algo que se puede hacer de muchas maneras, que ya vimos unas cuantas, pero que es digamos, si desea continuar, tenemos que, obviamente, cargar esa variable de control que tenemos ahí, ¿no? Vamos a ponerle acá. Para continuar, presione S. Sí, vamos a ponerle esto así.
Pim, pim, pim. Y vamos a meter un punto y coma, y acá sí, vamos a llamar al fflush, porque si no no vamos a tener problema. Cuando trabajamos con texto, así es la cosa, y acá metemos el scanf con el %. ¿Sí? Y acá metemos, perdón, el teclado está volviendo loco, y la variable que se llama control. Bueno, como verán, sí, en este caso esto creo que debería funcionar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos trabajando por copia o por referencia. 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 Y acá estamos trabajando por copia o por referencia. También referencia. En realidad Por sería referencia. copia de... Tal cual. Siempre estamos trabajando con esta filita. Siempre. De hecho, bueno, vamos a agarrar y vamos a comentar acá. Comentar acá, y lo que vamos a hacer, no sé qué le puse a leer. Sí. Vamos a ponerle a leer. Fíjense que son todas funciones muy simples. Y acá le vamos a poner que llevaba solamente la fila, la dirección de memoria de filita. Acá va a poner que ingrese un número, vamos a ingresar un 10, desea continuar, presione S, 20, desea continuar, presione S, 30, desea continuar, presione S, 40 y ya no. No más. 10, 20, 30 y 40. Fíjense que en el mismo orden en el que nosotros fuimos agregando, obviamente fuimos insertando. ¿Por qué? Porque fuimos insertando al fin. Bueno, lo último que nos quedaría hacer es el eliminar, que es un poquitito más complicado. Y como es un poquitito más complicado, lo que vamos a hacer es poner una pausa, un cachito, ¿no? Pasamos 16:46. Traten de hacerlo. Nos tomamos un café, tratamos de hacerlo y después lo vemos juntos. ¿Sí? Porque no nos queda mucho más. Ya más o menos estamos en el que es un poquitín, que tiene una vueltita de rosca, es ese. Les voy a tirar como dato. Después lo vamos a ver, lo vamos a ver juntos, porque estamos 16:46, nos queda bastante. ¿Cuánto necesitan? ¿En cuánto lo hacen? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, 15 a 20 minutos, preparamos un cafecito, lo calentamos, tardamos 2 para eso. Lo hacemos y lo vemos juntos. Lo comparten ustedes, de última, a ver cómo les salió. Tengan en cuenta esto a la hora de hacerlo. Que vamos a necesitar un borrar que nosotros bueno, no me acuerdo, creo que no sé si lo hemos solicitado o no lo hemos solicitado, pero sí vamos a necesitar un borrar que lo que va a hacer es borrar solo un elemento. No hay búsqueda. Pero va a borrar el inicio, con lo cual va a modificar el inicio. El puntero del inicio se va a modificar. Y al estar modificando el puntero del inicio de la lista, modificamos dos cosas que no veníamos modificando. Cuando agregamos al final, modificamos el final, pero siempre sabemos que es más delicado cuando trabajamos con puntero modificar el inicio. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con eso y ver cómo lo manejamos. Está claro que la responsabilidad de borrar de la lista, ¿de quién es? No tengan miedo, díganme lo que les parece así rápidamente. La responsabilidad de borrar de la lista es de... Inicio. El inicio. Sí, está bien, pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De qué librería es la responsabilidad? ¿De la de fila o de la de listas? Listo. La de listas. Entonces vamos a necesitar un borrar específico para borrar el primero de la librería de listas y después implementar ese borrar en el contexto, digamos, de las filas. Y otra cosa que tienen que hacer es que ¿qué hacía cuando borraba? Cuando yo eliminaba de la pila, ¿qué hacía la función de desapilar? Retornar el dato eliminado. Exacto. Vamos a tener que hacer dos cosas. Con lo cual, vamos a tener que retornar ese dato. Ahí vamos a tener que hacer una función que retorne ese dato. Vamos a tener dos funciones que son responsabilidad de la lista. ¿Sí? Dicho todo esto, ¿qué son? Y 48, y 58, y 8 nos juntamos y lo vemos. ¿Sí? ¿Les parece? Yo no me desconecto, obviamente. Lo que voy a hacer es simplemente calentarme un café. Lo que voy a poner acá es, voy a detener la grabación.